Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Primero que todo, vale la pena aclarar que la siguiente actividad se realiza con base a la normatividad, la cual faculta al Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos, CPIP, al cumplimiento de los requerimientos para conceder a los ingenieros de petróleos la licencia profesional provisional para ejercer legalmente la profesión de ingenieros de petróleos en Colombia. El acceso a este contenido es libre y no tiene ningún costo. Primero, un mensaje de bienvenida y me presento. Soy Alberto Valencia, director ejecutivo de CPIP, con un poco más de 30 años en el sector en Colombia y también he laborado internacionalmente. Hoy, dentro de las iniciativas para el mejoramiento del perfil del profesional colombiano, el Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos CPIP y la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos ACIPET y la empresa Schlumberger nos hemos unido para realizar este panel virtual en el cual contaremos con 3 reconocidos invitados especiales. Antes de pasarle la palabra a ellos y hacerles la primera pregunta, le voy a dar la bienvenida a Gustavo Marín. Gustavo Marín se desempeña como Managing Director de Schlumberger Colombia desde mayo de 2019, como así también Production System Division Manager para Ecuador, Colombia y Perú desde julio del 2020. Es ingeniero en petróleos, graduado de la Universidad Nacional de Comahue, Neuquén, Argentina, y cuenta con más de 24 años de experiencia en la industria. En los últimos 14 años ha ocupado cargos como gerente de proyectos, gerente de operaciones, gerente técnico y gerente de país en diferentes países tales como Argentina, México, Ecuador, Estados Unidos y Colombia. Durante este tiempo ha sido autor y coautor de muchas publicaciones técnicas que ha presentado en diferentes conferencias técnicas internacionales. Bueno, pues bienvenido, Gustavo. Muchas gracias, buen día. Ahora Guillermo Hoyos tiene 2 magíster, uno en magíster en Dirección Universitaria en la Universidad de los Andes, magíster en Defensa y Seguridad Nacional en la Escuela Superior de Guerra, tiene una especialización en preparación de proyectos en la Universidad de Rosario y asimismo, pues, como saben, es ingeniero de petróleos de la Universidad de América. Tiene una experiencia pues, inmensa, más de 30 años, diría yo, en las cuales pues laboró en la compañía también Schlumberger y también fue rector de la Fundación Universitaria Los Libertadores y también jefe de división académica del ISFES y director del programa de Ingeniería de Petróleos de la Universidad de América. Pues bienvenido, Guillermo. Gracias, Alberto. Por el otro lado tenemos al doctor Marcelo Laprea, quien tiene más de 20 años en posiciones académicas como miembro de la Facultad del Departamento de Ingeniería Petrolera de la Universidad de Oriente en Venezuela, nombrado profesor de práctica de Ingeniería en el Departamento de Ingeniería de Petróleo de Harold Vance en la Facultad de Ingeniería Dwight Luck de la Universidad A&M de Texas. Recibió también el premio y reconocimiento de Schlumberger como Advisor en marzo del 2014, donde se jubiló después de 20 años de trabajo en consultoría. En SPE ha publicado recientemente un libro, Análisis del desempeño de la producción de petróleo y gas, donde el doctor Laprea se desempeña como coautor. Otras responsabilidades involucran como gerente de Marathon Tamu, también gerente del programa del Departamento de Energía de Estados Unidos, en la Oficina de Soluciones de Tecnología Avanzada de Energía Fósil para el Desarrollo de Gas y Petróleo No Convencional, en la Universidad de A&M de Texas. Bienvenido, Marcelo. Para quienes no conocen, Schlumberger es una compañía pues, muy importante a nivel mundial. Yo diría que es la compañía número 1 de servicios. La historia de Schlumberger comienza con lo que realmente significa ser un innovador tecnológico. El sentido común de propósito une alrededor de 82,000 personas de 170 nacionalidades con productos, ventas y servicios en más de 120 países. Schlumberger suministra la gama más completa de productos y servicios de la industria, desde la exploración hasta la producción, y soluciones integradas desde la formación hasta la tubería que optimizan la recuperación de hidrocarburos
para brindar un rendimiento del yacimiento de manera sostenible. Bueno, bienvenidos nuevamente Gustavo, Marcelo, Guillermo, y ahora sí vamos a comenzar. Y para ello pues vamos a tener acá una dinámica en la cual pues estaré yo realizando la pregunta y lógicamente pues voy a indicar quién responde la pregunta, ¿no? Entonces voy a comenzar ahora como pues para calentar un poquito de este panel. Nuevamente bienvenidos. Y esta primera pregunta va para Gustavo. Y Gustavo, pues como para romper el hielo en esta reunión, ¿nos podría o tiene alguna anécdota de su primer día de trabajo en Schlumberger y en general en el mundo laboral? Sí, Alberto, mira, en realidad anécdotas hay muchas, pero yo destaco los primeros días, ¿no?, que comencé en Schlumberger, ¿no?, que era básicamente el ambiente multicultural, ¿no?, que existía en la base de Houma, Luisiana, que fue donde yo comencé allá a principios del 2001, ¿no? Una base muy importante porque obviamente atendíamos operaciones offshore de testing en el Golfo de México, ¿no?, que eran operaciones realmente muy complejas. Deep water, alta presión, alta temperatura, H2S, o sea, operaciones realmente muy complejas. Y recuerdo ese ambiente multicultural porque en la sala de ingenieros éramos 12 ingenieros, pero todos de diferentes países. Y todos también con diferentes background técnicos, porque si bien éramos todos ingenieros, yo era, por ejemplo, el único petrolero. Y los demás eran electrónicos, eléctricos, mecánicos, químicos. Entonces, destaco, me acuerdo mucho de esos primeros días cuando comencé con Schlumberger y también una rápida exposición que yo tuve en esas primeras semanas, porque luego de la inducción a la compañía y del entrenamiento de HCE, como parte de mi preparación para la preescuela, porque obviamente que en Schlumberger tenemos un entrenamiento muy bien programado, tenía que tener alguna experiencia en operación, ¿no?, antes de ir a la escuela. Entonces me acuerdo que también en esas primeras 2 semanas me fui a una operación de testing offshore, que imagínate, en esa época o en ese momento de mi vida y de mi carrera era algo impresionante, ¿no? Trabajando en Estados Unidos, offshore, ir a una plataforma, en helicóptero. Entonces todo eso lo destaco porque en ese momento para mí era una gran aventura que luego obviamente se convirtió en una carrera. Excelente. No me quiero aguantar de una pregunta que lo mencionas, Gustavo. Tú mencionaste que eras de los pocos ingenieros de petróleos en ese grupo, ¿no? ¿Cuál crees que fue el valor agregado de haber estudiado ingeniería de petróleos y cuál fue, digamos, que si esto te dio alguna ventaja competitiva? Mira, en realidad creo que obviamente estudiar ingeniería en petróleo es muy importante cuando uno está trabajando en la industria del petróleo y gas, ¿no? Tenés cierta ventaja porque entendés bastante lo que está sucediendo en el subsuelo. Obviamente que una compañía como Schlumberger, que tiene tanto, o sea, que recluta tanta gente, tanta talento, ¿no?, de diferentes backgrounds, también te va preparando para tus diferentes trabajos. Obviamente que un background de ingeniería en petróleo te sirve más para, digamos, servicios que tengan que ver más que nada con la parte de caracterización de reservorios, como así también consultoría, ¿no? Pero también me ayudó muchísimo en mi parte operativa, en este caso para testing. Así que yo considero que fue muy importante y que me ayudó muchísimo, tanto en mis primeros días, pero después en lo que vino en mi carrera. Excelente, muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos con la segunda pregunta. Muchas gracias, Gustavo. La pregunta es, considerando que el principio de ética es lo más importante para el CPIP y ASIP, lógicamente, ¿nos podrían contar de qué forma se fomentan los principios de ética profesional de ingeniería de petróleos en su compañía? Responde Gustavo y luego responde Marcelo. Bueno, ahí voy con esta pregunta. Mira, obviamente que para nosotros es muy importante. Schlumberger está siempre comprometido y espera de sus empleados los más altos estándares éticos en cuanto a conducta empresarial, como así también en cuanto al cumplimiento de las leyes y regulaciones en los países en los que operamos.
nosotros tenemos y aplicamos nuestro código de conducta y políticas en operación, ¿no? Porque es una parte fundamental de nuestro accionar y de nuestro actuar. Obviamente que para esto realizamos entrenamientos periódicos a todos nuestros empleados y proveedores, ¿no? Y mantenemos obviamente vigentes todas estas certificaciones a lo largo del año de una manera constante. Y aparte otra cosa muy importante, nosotros, Schlumberger obviamente que cotizamos en diferentes bolsas en el mundo, por lo cual nuestras operaciones están regidas bajo estrictos estándares, de tal manera que tengamos también una operación que sea totalmente transparente. Excelente. Marcelo, ¿qué nos puedes decir sobre este tema? Sí, el tema es realmente fascinante y casualmente he sido nombrado el punto focal del curso de ética para ingeniería de petróleos en Texas A&M. Hasta ahora el curso de ética que se ha venido dando por el Departamento de Filosofía es un curso de ética general, pero en ingeniería civil e ingeniería de petróleos hemos logrado una comunicación muy estrecha con el Departamento de Filosofía y estamos adaptando los casos de estudio que aunque sean genéricos, lo hemos ido adaptando a la realidad de la industria petrolera y gasífera. Siempre tomando en cuenta aquellos aspectos fácticos, los cuales en su mayoría son conocidos, pero los análisis establecen que esos aspectos éticos deben ser considerados para cada caso en particular. Entonces, es sumamente interesante porque es un cambio de paradigma donde los instructores buscamos casos adicionales que permitan al ingeniero de petróleos ubicarse dentro de ese marco de códigos de ética. Y entre ellos tenemos particularmente que hay un código de ética universal de la Sociedad Nacional de Ingenieros Profesionales, la NSPE, y indudablemente que esto ha guiado también a las escuelas, como te dije, de ingeniería a continuar en ese sentido. Nosotros sabemos pues que los ingenieros de petróleo diseñan, crean sistemas tecnológicos, tienen un impacto indudablemente en miles de millones de personas a nivel mundial con la producción de petróleo y de gas, y indudablemente tenemos obligaciones éticas. De tal manera que enfatizar en los códigos de ética, comprometerse con la más alta ética y la conducta profesional son las metas de esta capacitación, que por cierto es a nivel del último año de ingeniería. Y yo he planteado que sería sumamente interesante tener un curso similar, quizás más básico, pero desde el primer año de ingeniería. De tal manera que el estudiante que viene de un bachillerato, que viene de un high school, como lo llaman aquí en Estados Unidos, pueda ubicarse en que hay circunstancias normales donde el individuo se está desarrollando, pero hay muchas circunstancias no normales y el ingeniero siempre debe tener en mente que no debe mentir a los clientes, por supuesto que no debe robar ideas a los colegas, que no debe poner nunca en peligro la seguridad, la salud, el bienestar del público, no debe violar la ley o realizar actos que en general se puedan considerar poco éticos. Esa es la función que estamos teniendo y lo que estamos apuntando a través de esta formación profesional. Es decir, tratar de establecer la ética en la ingeniería desde su raíz, desde el comienzo de la formación del ingeniero. Muchas gracias, Marcelo. Excelente, sí, todos coincidimos que la ética es una piedra, digamos, fundamental para todo, digamos, todas las actividades que nosotros realizamos en todo el desarrollo de nuestra carrera profesional. Bueno, voy a pasar a la tercera pregunta. Esta pregunta la van a responder primero Gustavo, luego Marcelo y luego Guillermo.
Favor, ¿podría mencionar cuáles son las principales o los principales retos que afronta la industria petrolera a nivel mundial y a nivel Colombia? Sí, Gustavo. Sí, Alberto. Muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que desde hace mucho tiempo, ¿no?, la industria del petróleo y gas está enfrentando muchos retos, ya sea desde el punto de vista técnico, pero también desde un punto de vista de imagen. Teniendo en cuenta que el sector energético quizás es la fuente que genera casi las 3/4 partes de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto nos lleva a una gran responsabilidad, ¿no?, para empezar a cambiar esto. Y es un desafío muy grande que no es solamente de la industria. Yo creo que hoy es un desafío que tenemos toda la humanidad, ¿no?, para cambiar esta tendencia. Reducir las emisiones globales de CO2 es un objetivo. Muchas de las corporaciones hoy en día de la industria lo tienen como un objetivo para el 2050. Ahora bien, es un gran desafío, porque ¿qué implica esto? Que tenemos que tener una transformación completa de cómo nosotros producimos, cómo operamos, cómo generamos y consumimos energía. Entonces, esto realmente es un gran desafío que tenemos en un futuro, y más teniendo en cuenta también que las situaciones que vive cada país es diferente, y que esto no se logra solamente poniéndolo o que sea simplemente una iniciativa de la industria. Acá necesitamos también que los gobiernos y los países tengan políticas climáticas, ¿no?, que ayuden con la normatividad, ¿no?, a que esto se produzca. En Colombia creo que estamos en un muy buen camino. Hay muchas leyes y normatividades que nos llevan a esa dirección. Obviamente que tenemos muchas cosas todavía que implementar. Colombia realmente es un país de una biodiversidad muy rica, entonces es algo que también tenemos que prestar mucha atención, pero como digo anteriormente, creo que estamos encaminados hacia eso también. Desde el punto de vista técnico, mira, challenge o desafíos hemos tenido siempre. Si bien hemos tratado o siempre se ha hablado de tener una matriz energética un poco más balanceada, la realidad es que en la última década, digamos que el crecimiento, la generación de energías de fuentes renovables no ha crecido a la par de lo que fue la demanda o lo que es la demanda energética de la última década. Por eso que tuvimos como industria grandes desafíos, como fue, por ejemplo, el desarrollo de tecnologías y procesos que permiten, por ejemplo, la explotación de yacimientos no convencionales, pero hacerlo de una manera eficiente, limpia, optimizando recursos. Y esto es algo que va a ser muy válido, si Dios quiere, también con los pilotos de no convencionales que tengamos en Colombia, y si Dios quiere también con un futuro desarrollo de los mismos. Obviamente que también desde el punto de vista de la industria seguimos con otros retos, ¿no? Como siempre fue la caracterización de carbonatos, operaciones de water, porque siempre, digamos, que son cada vez más profundas, más complejas. Eso siempre nos lleva a un límite en cuanto a nuestras operaciones. Seguir estudiando y mejorando los métodos de recobro mejorado. Lo mismo con crudos pesados. Eso sigue siendo retos tecnológicos que seguimos trabajando a nivel industria. Y también otra cosa muy importante que estamos trabajando es en el tema también de diversidad e inclusión para nuestra industria. Creo que yo, como Schlumberger, que tengo ya hace más de 20 años, esto era temas comunes donde nosotros en la compañía ya lo tratábamos y ya aplicábamos y teníamos políticas para esto, pero todavía después de 20 años igual sigue habiendo bastante camino por recorrer. Y bueno, creo que esos son los principales desafíos que estamos enfrentando hoy en día. Bueno, muchas gracias, muy interesante, Gustavo. Le doy la palabra a Marcelo, por favor. Sí, bueno, agradecido por las preguntas tan interesantes, ¿no? Indudablemente que te ponen a pensar y yo quería establecer un marco global donde la industria se enfrenta a tres escenarios básicos. Tenemos la industria laborando en países o latitudes donde hay empresas del Estado, otras latitudes donde hay empresas mixtas y otras donde hay empresas privadas. Entonces, esos tres contextos son importantes, son tres aristas distintas, pero al final el compromiso es
optimizar producción, combinado con esa conciencia social donde todos los involucrados estén en armonía tanto ambiental como cultural. Y esto resume y es una idea pues tomada de lo que acaba de decir Gustavo muy acertadamente, que es la inclusión y la resiliencia que debe existir dentro de nuestra industria. Nosotros tenemos una responsabilidad clarísima, que es el establecer dentro de un marco de libertad empresarial la continuidad del crecimiento y fortalecimiento de la industria. El Estado regula y administra, pero el empresario privado es competitivo, trae nuevas tecnologías y obviamente tenemos ejemplos en Latinoamérica, ahora ubicándonos en Latinoamérica, Brasil y Colombia, donde ambos esfuerzos de privatización o de combinación de diferentes esquemas de explotación de petróleo y gas han sido exitosos. Vemos que las reformas energéticas que se han generado generan cambios constitucionales o se generan en base a cambios constitucionales. Y vemos, por ejemplo, el caso México. De nuevo me estoy concentrando en Latinoamérica particularmente, porque es donde tenemos la mayor influencia. Entonces, esa inversión privada, esa inversión extranjera, vimos cómo hubo un fracaso de la misma en Venezuela, por razones ampliamente divulgadas que no vienen al caso, pero son ejemplos de retos que presenta la industria privada cuando tiene que manejar cambios geopolíticos. De tal manera que atraer a ese mayor número de aspirantes a participar en la actividad extractiva, donde tengamos mayor competitividad, mayor productividad, se hace centrarse en esa incertidumbre que puede existir con respecto a los aspectos geopolíticos. Y eso para mí es un reto sumamente importante. Sin dejar de lado los retos técnicos que, como sabemos, los mencionó Gustavo, son sumamente importantes, pero tenemos otro tipo de riesgo, por ejemplo, los precios internacionales. Sabemos que esto es ampliamente cambiante y tenemos los diferentes ciclos donde los riesgos afectan directamente y en forma tácita al ingeniero formado con esa capacitación en el área extractiva, caracterización del subsuelo, optimización de completación de pozos, redes de distribución de gas y petróleo. Es decir, son riesgos implícitos, los cuales, unidos a los retos que mencioné anteriormente, hacen que este sector energético tenga indudablemente una amplia incertidumbre, y por eso vemos los ciclos de formación, los ciclos donde tenemos un amplio desempleo de nuestros profesionales. Y la respuesta que voy a dar, realmente hay tres personas referenciales en todo esto. Uno de ellos, un ingeniero fundador de la Cámara Petrolera en Venezuela, Humberto Peñalosa, fallecido, y otro, un profesor mío de la Universidad del Zulia, donde tuve la oportunidad de hacer el pregrado, el doctor Ferrer. Y indudablemente que también otra persona a la cual siempre trato de recordar en sus palabras, que es Luis Justi, decía que, o ellos decían, acertaban, que hay que insertar la sociedad al petróleo. Es decir, informar, no solamente informar, formar, evolucionar con la tecnología y la realidad social es uno de los retos más importantes para la industria. Eso, por supuesto, sabemos que hay una amplia relación entre los diferentes sectores, porque somos
pensamientos distintos, pero conciliar e insertar la sociedad, formándola e enseñándola, es una respuesta a esos retos que mencioné anteriormente. Excelente retroalimentación, estimado Marcelo. Guillermo, ¿qué nos puede decir sobre estos retos que afronta la industria a nivel, digamos, de Colombia y a nivel mundial? Bueno, muy bien, uniéndome a las palabras de Gustavo y de Marcelo, pues pensar hacia el futuro es ya un reto como tal. Yo diría que tenemos una nueva agenda global en dos aspectos. El Acuerdo de París del 2016, que implica toda una responsabilidad de todos nosotros como humanidad de mantener nuestra biosfera finita en las adecuadas condiciones. Ese es un reto no solamente de una industria o de otra, sino de todos nosotros. Y los objetivos de desarrollo sostenible, que inicialmente fueron formulados como objetivos del milenio y luego reformulados en estos 17 objetivos. Dentro de esos 17 objetivos está el tema de la energía como tal. De hecho, que hacia allá debemos mirar. Desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de la industria, hay una nueva agenda en las empresas. Hoy en día ya se habla de transición energética, pero también se habla de coexistencia energética. Es decir, somos conscientes como industria de que estamos mirando o girando o en línea hacia la transición energética, pero también tenemos unos recursos que todavía pueden ser aprovechados en beneficio de los países como tal. En Colombia, como sabemos, los recursos hidrocarburíferos y recursos no renovables son de propiedad de la nación. Por lo tanto, es la riqueza de todos y tenemos que explotarla adecuadamente. Entonces, el hecho de que inteligentemente desarrollemos esos recursos y que se conviertan en reservas y las podamos explotar adecuadamente, podrían apalancar no solamente cumpliendo la agenda de París, el Acuerdo de París, sino también estos objetivos de desarrollo sostenibles. Es decir, cómo vamos a mitigar el hambre, si no es haciendo que los presupuestos generen esa condición. Gustavo hablaba algo también muy importante de Schlumberger como una compañía pluricultural. Entonces, uno de los objetivos también es la equidad de género. La equidad de género también conlleva que tanto ingenieros como ingenieras que trabajen en el sector puedan aportar sus conocimientos y sus actividades como tal. Entonces, de que estos retos significan se estarían cumpliendo en la medida que podamos llevar a cabo estos objetivos de desarrollo y el Acuerdo de París. Y ahí hay muchas cosas ya desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista ético, que también mencionaron mis colegas, la parte deontológica, de que nosotros como ejercicio profesional tenemos que velar por ese recurso, en el caso colombiano, que es un recurso del país, y por lo tanto la manera adecuada como lo explotemos, pues ahí están los retos como tal. Tecnológicamente, pues hay muchísimas cosas por desarrollar. Estos nuevos chicos que están saliendo de las universidades, yo tengo el privilegio de seguir siendo profesor universitario, bueno, igual que Marcelo y Gustavo, de interactuar con ellos y tienen unas capacidades enormes que debemos repotenciarlas como tal. Excelente, Guillermo. Realmente esto de los retos está muy relacionado con el futuro. Es como tratar digamos, de mantener en nuestras manos una bola de cristal. Y lógicamente acá viene la otra pregunta, ¿no? De acuerdo a su experiencia profesional, ¿cómo ustedes visualizan el ingeniero del petróleo dentro de 10 años, en el 2030? Entonces comencemos por Guillermo, por favor, y luego le damos la palabra a Marcelo y luego a Gustavo. Ok, sí, como mencionaba en la pregunta anterior, estos chicos que están en este momento en la formación, entrando a las universidades, vienen son nativos tecnológicos, tienen con una cantidad de cualidades y habilidades que lo que tenemos que hacer nosotros es aprovecharlas y repotenciar a estos chicos para que más adelante tengan un ejercicio profesional. ¿Qué les diría yo a ellos?
no dejen de lado la parte de la fundamentación. La fundamentación es básica, ¿sí? Avanzar es decir, estudiar métodos, teorías que son vigentes son muy importantes, es muy importante como tal. Pero hay que incorporar nuevos elementos que son los retos. Hoy en día el principal activo de cualquier industria es la información. El data management es clave. Entonces, todas las tecnologías que apuntan a manejar adecuadamente la información ya están disponibles. Inteligencia artificial, el machine learning, el Internet de las cosas, el aprendizaje profundo. Es decir, son herramientas que en nuestra época pues las teníamos, pero no tan desarrolladas como hoy en día. Entonces, estas nuevas generaciones tienen ese reto importante y tienen esas herramientas como tal. Entonces, en los programas de ingeniería tienen que involucrarse estas tecnologías. Pero algo muy importante también es el trabajo multidisciplinario. Es decir, cuando yo salí, muchas veces nosotros era el mundo de los ingenieros de petróleo. Hay una gráfica que con Marcelo compartíamos, y era que los estudios integrados de yacimientos se hacían en compartimientos estancos. Entonces los geólogos hacían su parte, luego los ingenieros de yacimientos su parte, luego los ingenieros, todo separado. Y eso conllevaba muchas veces a que la solución era fragmentada. Entonces hoy en día es muy importante el trabajo multidisciplinario. Casi que esas fronteras que había antes de que los ingenieros de petróleo llegamos hasta acá y ahí arrancaba otra profesión o nos entregaban la posta los colegas de geología. No, hoy en día se trabaja multidisciplinariamente. Y no solamente con profesiones tan técnicas como las de nosotros, sino con gente de talento humano, con gente de mercadeo, gente de economistas, con abogados. Entonces es un trabajo multidisciplinario. Entonces, en ese sentido, ese es el perfil que deberían tener estas próximas generaciones. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Muy interesante tu input. Le doy la palabra a Marcelo. Gracias, Alberto, y gracias, Guillermo, por ese excelente resumen, ¿no? Pero yo de nuevo acá diría que hay varias lecturas. Un ingeniero que va a ser o que está siendo formado en los países desarrollados y la otra realidad. No voy a poner ningún acento ni especificar países, pero hay otras realidades. Y de nuevo son realidades geopolíticas. En nuestros países, definitivamente la educación debe ser considerada como un problema de todos los sectores. Y los gremios, sin lugar a dudas, deben sintonizarse con esa realidad educativa. Y este conversatorio de hoy es una respuesta a esa inquietud y a ese interés que hay por involucrarnos en este tema. De tal manera que se nos presenta una impostergable necesidad de darle atención a ese devenir educativo en nuestro país. En especial, insisto, lo que hablamos al principio, el comportamiento ético y moral en el desempeño profesional, el cual lamentablemente y peligrosamente ha sido invadido por un facilismo, por aspectos no completamente transparentes de los manejos empresariales o de los manejos estatales. Entonces, desde el punto de vista técnico, el crecimiento exponencial, como lo decía Guillermo, de la tecnología de la informática, nos obliga a concentrarnos en aspectos de inteligencia artificial, big data, monitoreo en tiempo real, simuladores que garanticen confiabilidad operacional, captura y verificación del dato, es decir, el uso de modelos probabilísticos, pero definitivamente considerando incertidumbre y riesgo. El trabajo en equipo, eso de profesionales de diferentes disciplinas que trabajan en forma integrada, que aportan soluciones y que donde todos tienen esa responsabilidad y de nuevo, insisto,
en que el reto más importante está en el rescate de los valores fundamentales. Y es que la educación es responsabilidad y una gestión de todos. Esas serían mis opiniones al respecto. Excelente. Muchas gracias, Marcelo. Le doy la palabra a Gustavo. Sí, muchas gracias. La verdad que excelentes las opiniones de Guillermo y de Marcelo, ¿no? Realmente no hay mucho más para agregar. Simplemente diciendo que dentro de una década, obviamente, que más allá de todo lo que han mencionado, obviamente, el interés por la ciencia, por la tecnología, la digitalización, el cuidado del medio ambiente va a ser fundamental. Ha sido siempre y tiene que seguir siendo así, pero también cuando hablamos de ingeniero en petróleos, también ya, y lo venimos diciendo, ¿no? Ya no es solamente petróleo y gas, tiene que tener una comprensión muy buena del mercado energético en general. Como así también, y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Marcelo, ¿no? El tema de la ética, de la integridad de un profesional es importantísimo, es lo principal, ¿no? Y obviamente a eso hay que adicionarle ahora que se tiene que tener un muy buen conocimiento acerca de la legislación en materia de eficiencia energética, como dijimos anteriormente, emisiones de carbono, que eso va a ser cada día mucho más importante, porque lo que necesitamos, y eso va al mundo, es realmente generar energía, pero de una manera que sea mucho más limpia y sostenible. Así que eso simplemente era un complemento a las excelentes opiniones de Guillermo y Marcelo. Bueno, excelente. Bueno, Gustavo, una preguntita, ¿nos podría contar de dónde viene el nombre de la compañía de Schlumberger? Que es, digamos, la compañía, como lo mencioné, más grande de servicios ahora en el mundo. Sí, mira, es una buena pregunta. Bueno, obviamente que el Schlumberger es un apellido, ¿no? Pero es bueno contar cómo es la historia, ¿no? Porque Schlumberger, obviamente, que es la primera empresa de registros eléctricos del mundo, ¿no? Y tuvo sus orígenes en la región de Alsacia, en la frontera franco-alemana, donde Konrad Schlumberger, que él nació en 1878 y su hermano Marcel, que nació en 1884, no crecieron dentro de una familia de 6 hijos, ¿no? Su padre era Paul Schlumberger, ¿no? Y ellos venían de una familia, digamos, bien rica, de tejedores de algodón, y su madre, que era Marguerite de Witt, era una activista política y defensora de los derechos de la mujer. Entonces, desde muy pequeños, digamos que Conrad y Marcel, ellos querían ser científicos, ¿no? Y su padre, Paul, los apoyó en esa visión. Estos hermanos fueron enviados a París para continuar su educación. ¿No? Conrad, él se convirtió en físico de la Escuela Politécnica en el 1900 y Marcel fue ingeniero, se recibió de ingeniero en la Escuela Central de París en 1907. Entonces ellos desde temprano, digamos que se interesaron en la ciencia de la Tierra y el desarrollo de la prospección de minerales metálicos. Voy a hacer historia corta, o sea, se dieron cuenta que lo que ellos querían hacer servía muchísimo para, digamos, revelar las características de la estructura del subsuelo. Entonces, bueno, dicho esto, empezaban a trabajar en eso, hicieron muchos progresos que se vieron truncados durante la época de la Primera Guerra Mundial, entre el 14 y el 18, ¿no? Para que luego de terminar la guerra, donde Conrad fue oficial de artillería, ¿no? Pudieron después de la guerra continuar con sus estudios y la evolución de su idea. Y una cosa muy importante es que el padre Paul les proporcionó, ¿no?, los fondos para que ellos continuaran investigando, ¿no? Pero siempre con una condición, de que ellos se enfocaran más en el beneficio científico que en el beneficio económico. Entonces, ese fue siempre el propósito de Schlumberger, ¿no? Ese es el propósito, ayudar a la humanidad, hacer algo que ayude, no buscar un rédito económico como tal. Y bueno, y lo bueno es que Conrad patentó todos sus descubrimientos y bueno, así se originó la primera compañía de registros eléctricos del mundo y bueno, y el resto es historia, ¿no? Excelente, me encanta ese tema de que siempre imprimen las cosas que vienen del corazón, ¿no? Y que
que realmente el reto era por el conocimiento científico, ¿no? Y digamos, destacado ese pensamiento y para la época, ¿no? Bueno, Gustavo, tú nos podrías contar dentro de los programas actuales de Schlumberger, nos puedes describir en qué consisten estos programas de innovación. Tengo entendido que tienen un programa que se llama el SEED, que es como semillas, ¿va? O si acaso también el tema de la Fundación Schlumberger. Sí, Alberto, mira, en el Schlumberger tenemos muchos programas, ¿no? Realmente, ¿no? Que abarcan muchos aspectos, pero un programa muy importante de los cuales sentimos realmente muy orgullosos y donde tenemos también aplicaciones de este programa acá en la región, es el programa SEED, que en realidad por sus siglas en inglés sería Schlumberger Excellence in Education Development, ¿no? Es un programa educativo que se enfoca básicamente en las comunidades donde nuestra gente vive y trabaja, ¿no? Donde con Schlumberger empleamos o involucramos a nuestros empleados, educadores, gente retirada, voluntarios que comparten la pasión de enseñar, ¿no? Y donde estos programas realmente están enfocados a lo que nosotros llamamos, las siglas en inglés, STEM, que sería Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Entonces, son programas educativos que empezamos realmente en las escuelas primarias y donde se centra más que nada en estos temas, ¿no? Robótica, informática, educación energética. Y realmente tenemos varios de estos programas, como dije, en la región, en Colombia, en Ecuador y obviamente en todas partes del mundo. El otro tema, en cuanto a la fundación de Schlumberger, tenemos un programa que es muy importante, que se llama Faculty for the Future, que permite a las mujeres de las economías en desarrollo realizar estudios de posgrado avanzados, ¿no? De vuelta en materias de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en las universidades de primer nivel en todo el mundo. Este programa fue lanzado en el 2004 y realmente ha otorgado becas ya a 634 mujeres de 81 países en desarrollo y emergentes, ¿no? Entonces, como digo, este programa está soportado por la Fundación Schlumberger, que es una entidad independiente sin fines de lucro, donde realmente en promedio entrega unas 38 becas nuevas anuales y renueva otras 140. Y es muy importante porque digamos que es un plan a largo plazo, donde lo que se busca es reducir la brecha de género en estas disciplinas, de nuevo, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, que lo que hace es motiva e inspira a las mujeres a que estudien ciencias, ¿no? Y realmente es un programa de mucho éxito que tenemos hoy en día en Schlumberger. Muchas gracias, Gustavo. Estimado Guillermo, durante su paso por Schlumberger, ¿nos puede mencionar un programa que le causó interés en términos de planes de innovación o algo por el estilo? Sí, pues muchísimos. Debo contar que Schlumberger es una empresa de oportunidades. Yo entré a la compañía como a media carrera, es decir, no entré desde la base, sino entré ya con unos años de experiencia. Y entré a un segmento que es NETS, que lo dirigía el doctor Marcelo, de entrenamiento. Y entonces tenía toda la posibilidad de lo que yo había hecho durante mucho tiempo, que era en la educación, poderlo llevar y ponerlo en práctica. Y eso para mí era bien importante. También Schlumberger respeta mucho las iniciativas individuales y se canalizan y se pueden volver en iniciativas de innovación importante. Hay uno que yo considero, hay un programa que se llama Ocean, del segmento de software que tiene la compañía, en el cual apoya a emprendedores. Este trabajo de emprendedores que hoy en día son muchos de las iniciativas que tienen los jóvenes para hacer lo que llaman plugins de los programas como tal. Entonces la compañía apoyaba mucho ese tipo de cosas y a través de estos emprendimientos ellos podían desarrollar, desarrollar estas aplicaciones y obviamente tenían unos réditos, derechos de autor para el que los hizo y era una posibilidad de expandir ese tipo de emprendimientos. Entonces de manera pues, otro aspecto también que apoya mucho la compañía
es la relación con las universidades, lo que mencionó Gustavo también. O sea, hay un programa de interacción con las universidades para acudir a esos potenciales talentos que tienen en diferentes partes del mundo y brindarles la oportunidad y de pronto como tal. Entonces, de todo esto de la gestión de tecnología se resume en gestión del conocimiento. Gestión del conocimiento para construirlo y crecerlo como de común o crecerlo colaborativamente. Es decir, no nos aislamos o no se aíslan y ya. Entonces, básicamente, ese sería ese tema, el aprovechamiento de iniciativas de emprendimiento e innovación. Muchas gracias, Guillermo. ¿No? Sin duda alguna, excelentes iniciativas. Y lo que mencionaba el doctor Marcelo, que realmente son iniciativas que se insertan dentro de las universidades, dentro de la sociedad, y eso me parece excelente, ¿no? Voy a comenzar con la séptima pregunta. ¿Podría indicar 5 competencias, o pueden ser 3, digámoslo, que son muy importantes para los roles administrativos de supervisión y liderazgo en su compañía? Comenzamos con Marcelo, por favor. De nuevo, aquí tengo diferentes escenarios, ¿no? Yo me voy a ubicar en este caso en una empresa. Yo fui empresario, no dejamos nunca de ser empresarios, pero tuve la oportunidad de ser el presidente de 3 empresas de relativa importancia en Venezuela. Y una de las competencias, aparte de las competencias medulares técnicas que todos conocemos, yo diría que el enfocarse en la gente, el poder, los individuos son únicos, hay que valorarlos, hay que tener entendimiento de la gente, hay que relacionarse, hay que escuchar, hay que cooperar. Eso permite formar esos grupos interdisciplinarios o multidisciplinarios, pero siendo un rol gerencial, el relacionarse con todos los involucrados, incluyendo la participación en la comunidad, involucrarse en esos problemas sociales y en el contexto físico, cultural, histórico, las preocupaciones ambientales, los recursos naturales que tiene el país donde nos desenvolvemos, nos hace prácticamente un profesional muy particular. Son esas competencias y más que una competencia es una conducta, un comportamiento. Es el estar consciente de los costos asociados al daño ambiental, al daño social. Y estoy mencionando más de 3, pero indudablemente estoy enfocándome en la persona, en el individuo, en su desenvolvimiento. La capacidad tecnológica, ya lo mencionamos anteriormente, es indudable y no se forma de un día para otro. Hay que madurar el conocimiento, hay que aplicar ese conocimiento, porque aprender haciendo es definitivamente una de las herramientas más poderosas que tenemos para desarrollar esas competencias. Entonces yo, en resumen, diría que tenemos competencias medulares técnicas, las cuales hemos mencionado, pero otras competencias, las cuales forman parte de ese contexto social, de ese contexto donde las relaciones y la conciencia ambiental hace que podamos tener una sustentabilidad en el futuro de nuestro desenvolvimiento en empresas y, por supuesto, en armonía con todos los actores que permiten aplicar esa tecnología en forma efectiva. Gracias, Marcelo. Sabemos pues que Schlumberger es una compañía muy competente, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Gustavo, sobre este tema, sobre esas competencias que tú visualizas, digamos, que son esenciales en estos tiempos? Sí,
a complementar lo que ya dijo Marcelo, ¿no? Muy acertadamente. Sacando las competencias técnicas que obviamente son medulares y que obviamente ya se acelera con la formación académica, la experiencia, la exposición laboral, el tema de los soft skills hoy es muy importante y más con el relacionamiento con las personas, ¿no? Considero que para cualquier persona que tenga una función de supervisión o liderazgo en una compañía, la proactividad y la motivación es fundamental, ¿no?, para el manejo de un equipo, porque el supervisor, el líder, es el motor del cambio, es el que motiva, es el que con esto logra que el equipo alcance los objetivos propuestos, ¿no? La capacidad de comunicar es fundamental, porque la comunicación tiene que ser clara, tiene que ser efectiva, y dentro de esta habilidad de comunicar, el saber escuchar también es realmente muy importante. Hoy un supervisor, un líder tiene que tener una competencia que hoy es muy valorada en estos días, que es la adaptación al cambio. ¿Por qué? Porque nos encontramos realmente en un entorno que es muy dinámico. Entonces, uno tiene que estar adaptado al cambio, pero también uno tiene que tener la capacidad de generar cambios, de generar innovaciones, que por más que sean pequeñas, en realidad puede tener grandes beneficios para un equipo o una organización. Y otra cosa muy importante que yo veo es también la empatía. La empatía hoy para un líder, para un supervisor, es fundamental. La capacidad que uno tiene de ponerse en el lugar de los demás realmente ayuda a entender las necesidades y las preocupaciones del equipo y de su entorno, ¿no? Yo creo que son competencias, como dije antes, aparte de soft skill, que hoy son muy importantes. Y también una cosa, detalles, ¿no? El poder celebrar los éxitos, el poder recompensar, eso genera también una actitud muy positiva en la gente, en el equipo, mejora la colaboración. Entonces, son pequeñas cosas que yo rescato dentro de las competencias que debe tener un líder en la parte de soft skill, ¿no? Más allá de todo lo que ha mencionado también Marcelo. Yo sé que en el tema de competencias a Guillermo se le sonríe la boca, ¿no? Pero Guillermo, ¿qué nos puedes tú contar sobre este tema? Sí, pues aparte de lo que ha mencionado Marcelo y Gustavo, algo que me ha impactado mucho a veces, estoy retornando a tal clase y casualmente estoy dando de tema de habilidades gerenciales. Y hablando de las inteligencias, cuando el doctor Gardner identifica que ya no es una sola la inteligencia desde el punto de vista del coeficiente intelectual, sino que los seres humanos poseemos 8 inteligencias, desde la musical, desde la relación con el medio ambiente, pero hay dos en particulares que después el doctor Coleman las asoció y es la inteligencia emocional. Es decir, una persona cualquiera que sea en cualquier ámbito profesional u ocupacional tiene que tener, desarrollar esa inteligencia emocional para lo que manejo de crisis, situaciones personales, ese emprendimiento. Entonces, aparte de todas ese conjunto de competencias, esta de la inteligencia emocional debemos trabajarla mucho con nosotros. Y algo también importante es que las competencias se desarrollan. Y aquí, volviendo al tema, entidades como el CIP, como ACIP, como las compañías, como las universidades, lo que buscamos es que esas competencias se vayan desarrollando, las vayamos perfeccionando, si se permite el término. Entonces yo destacaría esa, y esa es entre todas, importantemente, ese tema de abordar. Nos encontramos con crisis como las que estamos teniendo en nuestro país, o el mismo reto que hablábamos al comienzo del conversatorio. Entonces tenemos que tener muy bien ese desarrollo de la inteligencia emocional. Excelente. Con todo lo que ustedes me comentan, me llevó a recordar un tema que me pareció muy interesante, unas celebridades que andan por acá alrededor de todos nosotros, y me pareció muy interesante una frase que dijo: la decisión
de recibir ayuda no es una debilidad o es una señal de fortaleza, ¿no? Muchas veces esto creo que a veces cambia el paradigma de lo que nosotros antes pensábamos, ¿no? Y realmente antes pensábamos que lo podíamos hacer todo, pero ya ahora este tema de saber que uno puede levantar la mano en cualquier momento y la debe levantar, es una fortaleza para que pues, podamos crecer todos, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre algo relacionado con la pandemia. Quisiera saber sobre el COVID-19 en su negocio. El COVID, ¿cómo les ha afectado en su trabajo, en sus actividades, en términos generales? Responde Gustavo, por favor. Sí, muchas gracias. Mira, obviamente que la pandemia del COVID ha tenido un impacto grandísimo, ¿no? En todos todos los aspectos, no solamente del negocio y de la industria, sino obviamente en el tema personal también, ¿no? Pero yendo ya a tu pregunta, el lockdown prolongado que tuvimos en la mayoría de los países específicamente durante la mayor parte del 2020, obviamente lo que provocó fue una disminución de la demanda energética con una caída bruta en los precios del petróleo. Esto que provocó obviamente que tuvimos que rediseñar y repensar, ¿no? Toda nuestra manera de trabajar para hacerlo de una manera mucho más eficiente y más flexible. Un ejemplo, por ejemplo, es hoy el trabajo virtual, que es algo que hoy ya es común, llegó para quedarse, pero esto también se pudo lograr gracias a que teníamos la tecnología para hacerlo también, ¿no? Y también la crisis provocó que aceleremos muchas iniciativas que ya teníamos desde el punto de vista de medio ambiente, social, gobernanza, donde obviamente nos pusimos también a servicio de nuestras comunidades para ayudarlos también en este momento de crisis. Ya en el día a día, digamos que obviamente que todas nuestras operaciones de campo y nuestras bases operativas se han vuelto mucho más complejas, simplemente por la logística que hoy tenemos que manejar para respetar todos los protocolos de COVID que tenemos hoy en día. Entonces, realmente el impacto ha sido grandísimo, pero también nos ayudó a repensar, como dije anteriormente, y a rediseñar nuestra manera de trabajar. Bueno, excelente. Gustavo, ¿cuáles son las actitudes de un líder de una empresa que tú crees que de oil and gas, obviamente, debería tener hoy? La pregunta la voy a hacer tanto a Gustavo, Guillermo y a Marcelo. Sí, Alberto, mira, y esto ya está bastante, digamos, relacionado a la pregunta anterior, ¿no? Acerca de las competencias. Yo creo que la aptitud de un líder o la característica principal tiene que ser la integridad. Por ahí tiene que arrancar todo, por ahí empieza todo, ¿no? Y también yo considero que un líder lo es en todo momento, en todas circunstancias. Yo creo que nadie activa o desactiva su liderazgo, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad creo que un líder vive con ese propósito y con esa pasión, ¿no? Y está muy claro en cuál es su misión y tiene un plan de vida, ¿no? Para hacer la realidad. Una de las aptitudes muy importantes para mí es la actitud de servicio. ¿Por qué? Porque justamente uno tiene que servir a su equipo y a su organización y a las comunidades, obviamente, para que todo funcione a pleno. Hoy también la aptitud de relacionamiento con todos los stakeholders es muy importante. Y un líder también tiene que saber crear valor para todos ellos. Otra cosa importante también que hoy el tema del jefe, donde ella ordena y los demás obedecen sin cuestionar, yo creo que eso ya no es válido. Hoy es muy importante también que un líder sepa cómo influenciar, liderar con el ejemplo. Y como dije anteriormente, ¿no? Las habilidades de comunicación son fundamentales. Eso no se puede delegar ni subcontratar, porque el líder mismo es el que lleva el mensaje. Entonces, creo que son aptitudes muy importantes hoy en día. Y otra cosa muy importante también, y es que un líder debe tener la capacidad de formar otros líderes. Es decir,
que una organización tiene que seguir siendo exitosa por más que ese líder ya no esté. Y eso también es una aptitud y una cualidad muy importante. Bueno, muchas gracias. Guillermo, ¿qué nos puedes contar, por favor? Bueno, ok. Aparte de lo que ha dicho Gustavo, sí, la capacidad de liderazgo hoy en día se debe manifestar y se debe fortalecer. Estamos en ambientes VUCA. VUCA, como ustedes saben, quiere decir volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Estamos en situaciones muy complejas en todos ámbitos, tanto en los retos técnicos como en la parte social. Y la capacidad de liderazgo se ve en esa manera de inspirar, de guiar. O sea, uno, si está tomando un liderazgo, debe ser primero responsable también, liderar hacia un aspecto donde converjan la argumentación. Cuando Marcelo hablaba al comienzo de la parte ética, la ética está muy relacionada con la argumentación. Y la argumentación desde el punto de vista de la razón, de la verdad, de los criterios científicos, en nuestro caso como industria, y tecnológicos, deben ser muy tenidos en cuenta como base. Es decir, un líder debe tomar, digamos, la postura de inspirar y argumentar ante situaciones, obviamente desde la diferencia. Somos iguales desde la diferencia y respetar la opinión de los demás es muy importante. Entonces, liderar una empresa, a veces, digamos, por ejemplo, nosotros que nos toca enfrentarnos no solamente a la parte técnica, sino a opiniones contrarias. Y bueno, entonces, pues, ¿qué media? Repito, esa argumentación técnica, esa razón, y es lo que nosotros tenemos, es nuestra condición para afrontar un problema. Y digamos, no ser dogmáticos en ciertas cosas, sino nuestra argumentación técnica como tal. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Marcelo, ¿qué nos puedes comentar sobre esas características de ese líder que se requieren en el día de hoy? La forma como yo veo el líder en la actualidad debe tener competencias indudablemente que manejen esas herramientas modernas, pero debe estar focalizado en la promoción de la dignidad humana. Es decir, el líder por lo general tiene responsabilidades de coordinar, enfrentarse a problemas, resolver problemas. Y si usted quiere la paz laboral, debe trabajar para la justicia. Es decir, una labor de liderazgo donde esa dignidad humana, donde esa defensa de los derechos de cada uno de los involucrados esté presente, hace que el líder sea competente, requiere que el líder esté permanentemente motivado y que sea receptivo a los cambios. En otras palabras, tiene una responsabilidad de reducir las diferencias en la capacitación tecnológica que pueda existir en el grupo, puede establecer y enfatizar la enseñanza de esos conocimientos, pero debe estar claro en que en la medida en que él como persona está permanentemente en un espacio, vamos a decir, de confort, de tranquilidad espiritual y profesional, realmente no lo mide como líder, lo mide como líder cuando tiene retos, cuando tiene problemas, cuando tiene controversias, es decir, él tiene la responsabilidad, como dije anteriormente, de establecerse como un defensor, un promotor del crecimiento profesional, ético, personal y cultural de los asociados. Muchas gracias, Marcelo. Excelente, yo estoy tomando nota de todos estos aportes en realidad muy valiosos, ¿no?
En realidad creo que a todos nos sirven todos estos comentarios. Y ya pues tengo una última pregunta. Creo que, digamos, es bien sabido que están saliendo muchos ingenieros de petróleos, estudiantes, y me gustaría cómo, o digamos, qué desarrollo profesional o qué recomendaciones podrían darles a esos estudiantes que están próximos a finalizar los estudios de ingeniería de petróleos y digamos, ¿qué pasos ustedes creen que les deben dar a estas personas que tienen esa incertidumbre y más con esa tormenta perfecta que le llamamos de lo que mencionaba Guillermo, de incertidumbre volátil? ¿Qué pasos les podrían dar, digamos, a todos estos estudiantes? Marcelo, ¿qué nos puedes comentar? El estudiante debe consolidar esos vínculos con el alma mater. Ese vínculo con la educación superior de por vida. Y en eso, indudablemente que hay ejemplos de universidades que insisten y educan al joven a amar esa alma mater. Yo creo que ese vínculo permanente de agradecimiento al crecimiento intelectual debe ser continuo, debe estimularse. En la medida en que nosotros aprendamos y consecuentemente podamos ser capaces de actuar, de resolver problemas como ingenieros, apartando la complejidad, como mencionó Guillermo, y apartando la realidad de la competitividad que hay hoy en día, yo daría el consejo que compartimos con tres personas que admiré mucho durante mi formación profesional y técnica. Uno, Dick Morse, quien fue mi asesor en Texas A&M durante 6 años, trabajé para él durante 6 años en la maestría y el doctorado. El otro, mi gran amigo Steve Holdridge, quien lamentablemente también murió, y quien era el jefe del Departamento de Ingeniería de Petróleo en Texas A&M, el Mr. Whiting. Y ellos tres recomendaban permanentemente leer un paper técnico semanalmente. Si lees un paper de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo, de la SPE, o de la Asociación Americana de Geólogos Petroleros, o de cualquier tema relacionado a un área de interés profesional, son 54 semanas al año, y si multiplicas eso por tu vida profesional, realmente te puedes hacer experto en un área. Más hoy en día, donde, como hemos mencionado anteriormente, hay múltiples disciplinas que tenemos que atender y que tenemos que comunicarnos en el mismo lenguaje entre los geólogos, geofísicos, petrofísicos, ingenieros de petróleo, ingenieros de producción, ingenieros de perforación. Lo mencionó Gustavo, sin olvidarnos de las áreas legales, de las áreas sociales, de las áreas ambientales. Entonces yo diría que focalizarse en ese estudio continuo es un estímulo que debemos inculcar en nuestros estudiantes y ese amor por el alma mater. Muchas gracias. Gustavo, ¿qué nos puedes comentar sobre esta recomendación que le darías a los estudiantes? Mira, totalmente de acuerdo con Marcelo. Creo que el profesional debe seguir aprendiendo siempre durante toda su carrera. La parte académica es solamente una parte, después tiene que seguir estudiando durante toda su carrera. Para el consejo que le daría y recomendación ya a los jóvenes profesionales, cuando ya comienzan su carrera en esta industria, es que estén muy enfocados a desarrollar su conocimiento técnico y operacional durante los primeros años, 5 o 6 años. Yo creo que es muy importante porque eso realmente te da la base para luego poder asumir tareas de supervisión y liderazgo.
Entonces, acá el profesional tiene que saber que tiene que estudiar, aprender durante los primeros años. Eso es fundamental. Otra cosa para mí es que yo les recomendaría que no tengan miedo, que tomen riesgo en su vida profesional, en su vida personal, que se tiene que cambiar de compañía, de país, de especialidad, teniendo en cuenta siempre el propósito que tengan en su vida, que lo hagan. O sea, no hay que tener miedo. Y más cuando uno, como digo yo anteriormente, uno tiene un propósito. Y más en el caso, gracias a Slumberger también, que yo comparto el propósito que tiene la compañía como tal, ¿no? Que nuestro propósito es crear tecnología asombrosa, ¿no? Que desbloquee el acceso a la energía en beneficio de todos. Entonces, cuando uno tiene esos propósitos, que es en realidad para el bien común, para tener un mundo mejor, para ayudar a tener justamente un mejor planeta para mis hijos, para las generaciones futuras, es lo mejor que te puede pasar. Entonces, esa sería mi recomendación, adicionando a lo que ya ha dicho Marcelo. Guillermo, ¿qué nos puedes comentar sobre esas recomendaciones para estos estudiantes preocupados de las condiciones actuales? Ok, me uno a las palabras de Gustavo y de Marcelo. UNESCO en el siglo pasado, finales, planteó los 5 pilares que son los siguientes. Aprender a aprender. Es decir, un profesional no termina de formarse cuando se gradúa, sino que tiene que continuar aprendiendo como tal. Luego, el aprender a hacer, que es quizás como lo que lo motiva a uno cuando uno está recién graduado. Quiero hacer, quiero aplicar, quiero hacer alguna actividad. Entonces, pero primero hay que aprender, luego aprender a hacer. Después, aprender a hacer, que es la parte ya filosófica, el ser el ingeniero de petróleos o la ingeniera de petróleos, el ser el profesional, el ser el ciudadano. Y finalmente aprender a vivir, que eso es lo que planteó Jacques Delors en su libro La educación encierra un tesoro. Y ese es el tema. Ahora, hablando, aprovecho la oportunidad para decir, por ejemplo, las iniciativas que está liderando el CIP y ACIP con el tema de las cualificaciones, porque desde el punto de vista práctico también eso es algo bien interesante que enriquece los perfiles profesionales. Ya hoy en día con las certificaciones nos amplía mucho más el espectro, tanto ocupacional como profesional, y esas son unas iniciativas también bien interesantes que se pueden llevar a cabo. Bueno, excelente. Bueno, pues han sido muy valiosas estas recomendaciones y muchas gracias Gustavo, Marcelo y Guillermo por estos sinceros aportes. Definitivamente estoy seguro que servirán para el desarrollo de nuestros ingenieros de petróleo acá en Colombia, y seguro esa proyección para el 2030 es muy importante y seguro que todos tenemos que estar alerta para estos retos desafiantes por estos días, ¿no? Finalmente, agradecemos también a todas las personas que dieron apoyo para realizar este conversatorio. Agradecimiento especial a Mateo Rojas de IT y de Schlumberger, que pues nos colabora en esta hermosa actividad. Bueno, pues muchas gracias por su atención y no olviden que en la página del web del CPIP encontrarán toda la información de los cursos técnicos de este conversatorio, como también pueden consultar esta información en el canal de YouTube del CPIP. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, encantado. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias. Gracias, Marcelo, Guillermo. Encantado, gusto en verte, Gustavo. Un abrazo, Guillermo. Igualmente. Gracias. Un abrazo. A todos. Muchísimo gusto.